El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28 en la mañana. Le damos el buenos días a Guillermo Herrera, prefecto de la querida provincia de Carchi y además presidente nacional de Izquierda Democrática. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo a usted y a todos los ciudadanos ecuatorianos. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, empiezo con los temas de la política nacional. El presidente Lasso está a portas en 5 días de cumplir sus primeros 3 meses en el poder. ¿Cuál es la postura que hoy tiene Izquierda Democrática sobre estos casi primeros 3 meses del gobierno de Lasso? Bueno, hoy justamente tendremos una reunión de trabajo con el bloque de asambleístas de Izquierda Democrática, donde vamos a analizar, entre otras cosas, las acciones del gobierno. Vamos a hacer un análisis objetivo, autocrítico de la labor desempeñado por la Asamblea, por nuestros legisladores de parte de Izquierda Democrática, pero haciendo una evaluación general. Vamos primero por los puntos positivos. Nosotros reconocemos que el plan de vacunación ha sido el elemento quizá más importante de estos primeros 3 meses de gobierno. Siempre habíamos manifestado que para iniciar una reactivación económica debe impulsarse un plan de vacunación que dé garantía, seguridad a los ciudadanos ecuatorianos, y bueno, podemos destacar ese elemento. Podemos decir que en estos días que es normal que un gobierno nombre a sus funcionarios, impulse su plan de trabajo, en eso hay retrasos. Nosotros vemos a nivel nacional y en los diferentes territorios que la mayoría de mandos medios, mandos altos inclusive, son los que fueron parte del gobierno anterior, del gobierno de Moreno. Eso quiere decir que hubo una falta de preparación en el partido de gobierno. Ayer hacíamos un análisis en el Instituto de Capacitación de Izquierda Democrática y determinábamos que un gobierno que entra necesita tener 2.500 técnicos formados y preparados en las diferentes áreas para ocupar los cargos directamente definidos y nombrados por el gobierno. Parece que no fue ese el caso de Guillermo Lasso y su organización política, y no ha podido realizar los contactos necesarios para tener un equipo que impulse las políticas. Otro elemento fundamental, creo que se han dejado de lado el tratamiento de temas importantísimos, urgentes, como una reforma tributaria, como la ley de seguridad social y también los temas laborales. Creemos que esos serán en las próximas semanas los temas de interés de la sociedad ecuatoriana, pero podemos dar un beneficio de la duda. Aspiramos todavía que el gobierno pueda impulsar las propuestas que realizó en campaña, y que el tema más complicado que nosotros vemos objetivamente que tiene que resolver la sociedad ecuatoriana es el tema económico, el tema presupuestario, con la finalidad de que a través de la inversión pública se empiece la reactivación económica. Permítame saludar a nuestra audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Ya estamos conectados con Majestad Televisión en Santo Domingo. Gracias a nuestra audiencia allá en la querida provincia de Sáchila, que está conectada con nosotros, igualmente sintonizados con este espacio de noticias y en este diálogo con el presidente nacional de Izquierda Democrática, Guillermo Herrera. A ver, usted hablaba del tema económico. Estamos hoy 19 de agosto, hasta el 24, justo cuando el presidente Lasso cumplirá 3 meses en el poder, debe enviar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el resto de este año, porque como estamos en año electoral, estamos con el presupuesto prorrogado del año anterior, pero la norma constitucional establece que dentro de los primeros 3 meses del nuevo gobierno debe presentar la proforma presupuestaria para el resto de este año, hasta el 31 de octubre la proforma presupuestaria para el próximo año, y también hay expectativas respecto de la reforma tributaria. El tema es que todavía no tenemos certezas de lo que va a pasar. Hace casi 3 meses que Lasso está en el poder, se han dado algunas decisiones aisladas, pero no conocemos ni siquiera el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, y me gustaría saber si ustedes como Izquierda Democrática tienen alguna preocupación sobre esto. Mire, nosotros lo que hemos analizado de propuestas del gobierno la semana pasada son las reformas a la ley
de Educación Superior, que el presidente Lazo ya oficialmente la presentó el día martes en la Asamblea. Allí vemos que son algunos artículos que se reforman, que son necesarios, que son fundamentales para mejorar la autonomía universitaria, para ampliar la oferta académica a miles de bachilleres que se quedan sin acceso a educación superior. Pero más allá de esa propuesta, ni públicamente ni a nivel de bancada hemos recibido todavía los elementos fundamentales que trazarán una reforma tributaria que requiere el país. Anunciado el presidente que impulsará un proceso de focalización a los subsidios, a los combustibles, por ejemplo. Son temas fundamentales que no solamente tienen que ver con el campo económico, sino que requieren de un gran diálogo social entre los diferentes sectores, no solamente económicos, sino políticos, sociales del país, para llegar a acuerdos y consensos y que esa aprobación tenga un camino en la Asamblea. Creo que en eso también se ha demorado bastante. Creo que establecer los puentes, los nexos de diálogo debe ser la principal herramienta del nuevo gobierno, pero hay que ser claros y objetivos. No lo ha hecho, no lo ha desarrollado. No podemos dar opiniones sobre una propuesta de gobierno porque todavía no se ha hecho pública ni se nos ha hecho conocer. Pero, por ejemplo, el presidente Lazo sí ha sido claro en señalar que no va a dar marcha atrás respecto del manejo del precio de los combustibles. Hay un decreto ejecutivo vigente desde mayo del año anterior que fue expedido por el entonces presidente Lenín Moreno, que estableció este sistema de bandas para la fijación mensual del precio de los combustibles. Hemos experimentado incrementos progresivos desde mayo del año anterior. El diésel se ha incrementado en más del 60% de mayo del año anterior hasta hoy. El precio de la gasolina extra, dicen algunas notas de prensa, se ubica dentro de los más altos de la región. Sin embargo, el diésel sigue siendo el más bajo de la región. El precio de la gasolina super está liberalizado y ustedes han planteado la focalización. Vi un comunicado esta semana de la izquierda democrática planteando la focalización. El presidente Moreno está dialogando, el presidente Lazo está dialogando con algunos sectores de la transportación sobre ese tema. ¿Ustedes ven en el horizonte efectivamente un camino cierto para ir a esta focalización de los subsidios a los combustibles, Guillermo? Yo creo que es el camino necesario, el más viable que debe impulsar el gobierno. Mantener el subsidio como lo teníamos anteriormente demandaba, según la información, datos financieros, entre 1.400, 1.500 millones de dólares al año. Gran parte de la población que se beneficiaba de esos subsidios tiene la capacidad de pagar los precios reales. Sin embargo, en economía hay que buscar los equilibrios. Con el decreto del presidente Moreno que está vigente, ¿cuál ha sido la reducción de la cantidad que tiene que destinar el fisco para mantener los subsidios y cuál es el punto, el momento de equilibrio en donde debe buscarse una focalización? No solamente el tema es hacer anuncios políticos, que no cambiaremos esto, que lo seguiremos impulsando, porque la realidad económica, la realidad práctica del país puede ser diferente. Por un lado están los transportistas, que tienen una gran capacidad de presión, pero en el caso del diésel, por ejemplo, está el sector industrial, el sector productivo, el sector agrícola que utiliza este combustible. Entonces, muchas veces las prioridades económicas, fiscales de un gobierno deben ser contrastadas con la realidad económica, con el impacto que tiene la sociedad y que en determinado momento captar más recursos por parte del fisco impacta negativamente en la generación económica de la sociedad. Pero le pregunto, ¿es posible instrumentar una real focalización? O sea, ¿usted ve que en este momento sí es posible aquello? Es posible y es necesario. Primero es necesario para determinar qué cantidad de recursos va a destinar el gobierno ecuatoriano, el Estado, para determinados sectores. Pero ¿cómo focalizar, por ejemplo, la venta del diésel? Le planteo este ejemplo, porque creo que el diésel es el de los tres combustibles, de la extra, de la super y del diésel, el diésel es el más sensible, porque se utiliza para el transporte de carga, el transporte de pasajeros. ¿Cómo focalizar el diésel? Mire, la focalización tiene que ser directa a los sectores productivos que desea impulsar el gobierno. Le pongo un ejemplo sencillo. Tenemos la utilización de diésel en los gobiernos locales.
los más de 200 municipios del país que tienen equipo caminero, en las 23 prefecturas, que utilizamos una gran cantidad de nuestro presupuesto para este combustible. Una focalización en esta área dinamizaría el mantenimiento vial, la obra pública en los territorios. Entonces, hay una forma fácil de poderlo hacer, un control que se puede hacer en este sector. Si tenemos otros sectores industriales, agrícolas, que se pueden impulsar, la focalización tiene que ser viable a través del uso y control tecnológico. Aquí en el país no hemos usado tecnología, se han intentado muchas veces focalizaciones en las fronteras. En el Carchi se han experimentado una suerte de experimentos, de planes pilotos, unos han resultado, otros no, de limitar la cantidad de venta de combustibles a los ciudadanos que habitan los cantones fronterizos, por ejemplo, y la utilización tecnológica en el registro de los vehículos ha sido fundamental para este control. Es decir, existen experiencias viables, se lo puede hacer. ¿Habrá la decisión política? ¿Habrá la voluntad para hacerlo? Esa es la pregunta hacia el gobierno. Le quiero preguntar también a Guillermo Herrera, presidente nacional de Izquierda Democrática. La designación de María Sara Gijón, militante de la ID, ex candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Javier Hervás, ¿fue consultada con el partido y fue autorizada por el partido? Esa designación no fue consultada. María Sara Gijón tomó esa decisión fuera de lo que establece el reglamento de Izquierda Democrática. Lo que hizo ya en horas de la noche, luego de que había aceptado y se hizo pública esa aceptación, comunicar a través de un mensaje de WhatsApp a mi persona como presidente de que había tomado esa decisión. Lo que me llamó muchísimo la atención, porque María Sara fue candidata a binomio de Izquierda Democrática. Ella conocía que nosotros no vamos a ser parte de este gobierno, no vamos a impulsar el cogobierno, y además ella había tenido siempre una posición crítica hacia el señor Lasso, hacia políticas de derecha, pero cuando tuvo esa propuesta se le olvidaron todos sus preceptos, toda su formación, todo lo que decía, y aceptó ese cargo. Izquierda Democrática no tiene nada que ver en esa designación, que es responsabilidad absoluta de la señora María Sara Gijón. ¿Y ella va a ser sancionada o se ha pensado en sancionarla? Le hago esta pregunta porque hace 2 días tuve la oportunidad de entrevistarla, conversé con ella y le pregunté, obviamente, ella sigue siendo parte de Izquierda Democrática, ella dice, yo soy socialdemócrata, esa ha sido mi formación, yo sigo siendo parte del partido, pero no sé si el partido ha pensado en sancionarla. Mire, nosotros hemos establecido ya el Tribunal de Disciplina de nuestra organización. Vamos a procesar este y otros casos. Yo creo que los estatutos deben aplicarse en igualdad de condiciones a todos los miembros de nuestra organización. Lo que yo hice fue convocar inmediatamente a una comisión política del partido. Ahí se hizo un análisis y realmente las acciones de María Sara Gijón van en contra de lo que establece el partido, en contra de la decisión que tomamos de no ser parte de ese gobierno, y por eso su decisión es absolutamente unilateral. La sanción que pueda ser disciplinaria, pero también tendrá una sanción moral, si cabe el término. No podrá ella aspirar moralmente a representar a nuestra organización política en otra contienda, porque es parte de un gobierno que está en otra línea a la socialdemocracia. Yo no entiendo esa contradicción, cómo yo puedo ser socialdemócrata y aplaudir las acciones de un gobierno que respetamos, pero que tiene una línea totalmente diferente a la nuestra. Entonces no es coherente esas declaraciones que ha manifestado. Correcto. Y lo último, aprovecho este diálogo con usted y le pregunto por su condición de prefecto de la provincia de Carchi. ¿Cómo está la situación económica en Carchi? Carchi venía de unas complejidades económicas al ser zona de frontera, con muy poca competitividad respecto de lo que evidentemente uno encuentra a nivel productivo, a nivel económico, al otro lado de la frontera. Vino la pandemia, cerraron las fronteras, entiendo que sigue cerrada la frontera, pero hoy, ¿cómo está la situación productiva, económica y comercial del Carchi, prefecto? Mire, la provincia del Carchi ha soportado una grave crisis, primero por la falta de políticas públicas de los gobiernos. Solo para comentarles, cuando el señor Lasso fue a hacer campaña en la segunda vuelta, públicamente mencionó él
que va a impulsar la creación de zonas francas en las fronteras. Veamos de qué más va acompañado ese anuncio, si hoy que es gobierno lo va a poner en práctica. Sin embargo, la condición agrícola, ganadera de la provincia ha podido soportar estos meses de crisis. El sector comercial, principalmente del cantón Tulcán, ha tenido un respiro una vez que está cerrado el puente de Rumichaca. Se ha dinamizado de alguna manera la compra en la economía local. Por eso nosotros manifestamos como autoridades que cualquier planteamiento de apertura de fronteras con Colombia debe ser gradual, debe ser paulatino y debe ir acompañado de una serie de medidas que puedan cuidar la economía local en la provincia, cuidar la economía de los comerciantes, por ejemplo, con un IVA diferenciado. Esos planteamientos los estamos trabajando para presentarle al presidente de la República, para presentarle al ministro de Finanzas, y aspiramos que en este gobierno haya una atención a la provincia del Carchi, haya una atención a las fronteras a través de las diferentes comisiones de la Asamblea. También se están preparando estos temas. Tenemos una ley de desarrollo fronterizo que posibilita una mayor inversión pública en las fronteras, entonces queremos que se aplique. Pero sí, la situación a nivel nacional es complicada y en las fronteras por su realidad se complica mucho más. Hay mayor afectación. El plan de vacunación ha fluido en el territorio y ahora esperamos que los ofrecimientos de campaña para ciertos sectores geográficos se puedan cumplir. Como parte de la prefectura, en nombre de las prefecturas y los gobiernos locales, lo que aspiramos es que este gobierno nos proponga ya un plan para que se actualicen las deudas que tiene con los gobiernos locales. Hemos hablado ya con el ministro de Finanzas. Esperamos que los planteamientos para estas deudas se hagan efectivos en los siguientes meses. Es decir, es una tarea que también el gobierno tiene que cumplir, porque si quiere dinamizar la economía, la inversión en los territorios, debe trabajar de la mano con los gobiernos locales. Ni siquiera le estamos pidiendo más recursos, sino que se iguale con los que están adeudados a los gobiernos locales. ¿El puente de Rumichaca sigue cerrado? Sí, el puente de Rumichaca sigue cerrado. Allá la suerte es que en los pasos de frontera que no son autorizados, que no son legales, hay un tránsito de personas, hay un tránsito de productos, podríamos decir, a menor escala, que posibilita que ciertos sectores de la población que no tienen un trabajo formal se dediquen a esas actividades. Hay control del ejército, de la policía para otro tipo de actividades ilegales, y eso sí lo apoyamos nosotros. Pero también la realidad de la frontera es que al no existir inversión pública, al tener una recesión económica, muchas personas se dedican al contrabando de menor escala, de pequeña escala, y eso siempre hemos sido claros nosotros en pedir cierta flexibilidad a las entidades de control, porque es gente que no tiene otra opción. Correcto. Guillermo, quiero agradecerle por estos minutos, por haber conversado justamente de la política nacional y también lo que está pasando en el Carchi. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias a usted, muy buenos días. Muy gentil. A Guillermo Herrera, presidente nacional de Izquierda Democrática y prefecto de la provincia de Carchi, con su visión y la postura de esta organización política que asegura no cogobierna con el presidente Guillermo Lasso, marca distancias con la designación de María Sara Gijón en su momento como directora del CERCOP. Dice que esa designación no fue consultada ni avalada por el partido. Se muestra expectante del manejo económico y de las decisiones que podrían ser adoptadas en los próximos días, y también nos ha hablado sobre la situación económica muy compleja a nivel del comercio, de la producción en la provincia de Carchi. 7:46 en la primera hora.